Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es identidades trigonométricas. Las identidades trigonométricas. Una identidad trigonométrica es una igualdad que contiene expresiones trigonométricas que se cumplen para todo valor admisible del ángulo. Por ejemplo, tenemos el seno de teta por la cosecante de teta, eso es igual a 1. También tengo que el seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, eso también es igual a 1. Seno a la cuarta de teta más coseno a la cuarta de teta, eso es igual a 1 menos seno al cuadrado de teta por coseno al cuadrado de teta. Tenemos también identidades fundamentales. Las identidades trigonométricas sirven de base para la demostración de otras identidades más complejas. En esto tenemos su clasificación. Tenemos las identidades pitagóricas, las identidades por cociente y las identidades recíprocas. Vamos a ver las identidades pitagóricas. Una de las identidades más usadas, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Eso va a ser igual siempre a 1. Si yo despejo, podría hallar el valor de seno al cuadrado de x. Eso va a ser igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Si yo quisiera hallar el valor del coseno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a un número real. También tengo otra identidad pitagórica, secante al cuadrado de x menos tangente al cuadrado de x. Eso va a ser también igual a la unidad. Si yo despejo y quiero hallar el valor de secante al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de x. Si quiero hallar el valor de la tangente al cuadrado de x, eso va a ser igual a secante al cuadrado de x menos 1. Esto se cumple para un valor de x que pertenece a los reales menos 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Ese 2n más 1 me indica que es un número impar, o sea, un número impar multiplicado por pi medios, o sea, por 90 grados. O sea, x va a cumplir para un número real a excepción de un número impar múltiplo de 90. También tenemos otra identidad pitagórica. Cosecante al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x, eso es igual a 1. Si yo despejo y quiero hallar el valor de la cosecante al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1 más cotangente al cuadrado de x. Si quiero hallar el valor de la cotangente al cuadrado de x, eso va a ser igual a cosecante al cuadrado de x menos 1. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a los reales, a excepción de n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. De las tres identidades pitagóricas, el único que se aplica a la suma viene a ser el seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Esto es una de las identidades más usadas, o sea, tener presente siempre esta identidad. Vamos a ver las identidades recíprocas. Esto viene a ser la multiplicación de una razón por su inversa. En este caso tengo el seno de x, multiplico por su inversa, que es cosecante al cuadrado de x. Cosecante de x. Seno de x por cosecante de x. Eso va a ser igual a siempre a 1. Si yo quiero hallar el valor de seno, cosecante lo pasaría a dividir y tendría que 1 sobre cosecante de x. Entonces el seno de x va a ser igual a 1 sobre cosecante de x. Si yo quiero hallar el valor de la cosecante de x, eso va a ser igual simplemente a 1 sobre seno de x. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a los reales menos n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. O sea, un número multiplicado a 180, cualquier número. O sea, x va a tomar todos los valores reales a excepción de múltiplos de 180. Tenemos otra identidad recíproca. Coseno de x por secante de x. Esto siempre va a ser igual a 1. Si yo quiero hallar el valor del coseno de x, eso va a ser igual a 1 sobre secante de x. Si quiero hallar el valor de la secante de x, eso va a ser igual a 1 sobre coseno de x. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a los reales menos 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. Tener presente que 2n más 1 me indica que es un número impar multiplicado por 90 grados. Tengo otra tercera identidad recíproca que viene a ser tangente de x por cotangente de x igual a 1. Si quiero hallar la tangente de x, eso va a ser igual a 1 sobre cotangente de x. Si quiero hallar el valor de la cotangente de x, eso va a ser igual a 1 sobre tangente de x. Esto se cumple para un valor de x que pertenece a los reales menos n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. Vamos a ver también las identidades por división, que se usa bastante para el desarrollo de ejercicios. Yo tengo que saber que tangente y la cotangente están en función del seno y coseno. Tangente de x va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Y esto se cumple para x que pertenece a los reales menos 2n más 1 multiplicado por pi medios, donde n pertenece a los números enteros. 2n más 1 me indica un número impar.
Cotangente de x va a ser igual a coseno de x sobre seno de x. Esto se cumple para todo valor de x que pertenece a los reales menos n multiplicado por pi, donde n pertenece a los números enteros. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios y su respectiva tarea de la página 160, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Todo eso desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice reduce. Y me dan la expresión a que es igual a seno de x por secante al cuadrado de x por coseno de x menos cosecante de x por seno al cuadrado de x por secante de x. Entonces vamos a desarrollar esto. En este caso veo una operación entre senos y cosenos. En este caso tengo también secante y cosecante. En este caso la secante y la cosecante también lo vamos a convertir a senos y cosenos para hacer la operación. Yo debo recordar que secante, en este caso de un ángulo x, eso va a ser igual por entidades recíprocas a 1 sobre coseno de x. Pero en este caso observo que es secante al cuadrado, entonces yo puedo también mencionar o puedo trabajar con la secante al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado le varía la secante al cuadrado y esto va a ser igual a 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado. En este caso coseno al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado de x va a ser igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. De la misma forma, cosecante de x, esto por identidades recíprocas, eso va a ser 1 sobre seno de x. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar en la expresión a. Entonces, yo voy a decir aquí, reemplazando tendría que la expresión a va a ser igual al seno de x por secante al cuadrado de x, yo sé que es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Sería 1 sobre coseno al cuadrado de x. Todo esto por coseno de x. Esto menos cosecante de x, yo sé que es 1 sobre seno. 1 sobre seno de x por seno al cuadrado de x por secante. Recuerda que secante es 1 sobre coseno, entonces sería 1 sobre coseno de x. Recuerda que secante es 1 sobre coseno. Entonces, vamos a desarrollar esto. ¿Qué observo aquí? Tengo un coseno y acá coseno al cuadrado. Entonces, el coseno con un coseno de aquí se elimina. Acá también seno al cuadrado entre seno. Entonces, acá elimino un seno y acá también un seno. Entonces, acá me quedaría a, va a ser igual, seno de x. Recuerda que acá solamente queda la unidad sobre, acá había 2 veces coseno de x. Como se eliminó un coseno, me queda coseno de x. Menos. En esta parte me quedaba seno al cuadrado de x, pero como eliminé un seno, me queda simplemente seno de x. Todo esto sobre coseno de x. Seno sobre coseno, yo sé que eso viene a ser tangente del ángulo x. Menos seno sobre coseno también viene a ser tangente del ángulo x. Y tangente de x menos tangente de x, eso va a ser igual a 0. Entonces a mí en la 1 me piden allá o reducir la expresión a. Entonces a va a ser igual a 0. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, simplifica y me dan que el valor de k o la expresión k es igual a seno de x más coseno de x elevado al cuadrado menos 1, todo esto sobre coseno de x. Y a su vez todo eso multiplicado por la cotangente de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo que aquí tengo seno de x más coseno de x y eso está elevado al cuadrado. Entonces esto viene a ser un binomio al cuadrado. Entonces voy a aplicar la fórmula para el binomio al cuadrado. Entonces yo tendría que k va a ser igual seno más coseno elevado al cuadrado sería el primer valor al cuadrado, que viene a ser seno al cuadrado de x, más, como está más, recuerda que acá va a ser más, la multiplicación de ambos por 2, o sea, sería 2 veces seno de x por coseno de x. Luego sería más el segundo valor al cuadrado, sería coseno al cuadrado de x. Todo esto sería menos 1. Y abajo simplemente queda coseno de x. Todo eso está multiplicando por la cotangente de x. Entonces, sigamos. ¿Qué observamos aquí? Recuerda que seno al cuadrado de x con coseno al cuadrado de x es conocido, identidades pitagóricas. Recordar
recordar que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a la unidad. Entonces, tener presente eso, que se usa bastante. Entonces, reemplazando, tendría que k va a ser igual seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso es igual a la unidad. Sería luego más 2 veces seno de x por coseno de x. 2 veces seno de x por coseno de x. En este caso sería menos 1. Todo esto sobre coseno de x. Y a su vez está multiplicado por la cotangente. Pero la cotangente lo va a convertir a senos y cosenos. Cotangente viene a ser coseno de x sobre seno de x. Sigamos. Yo tengo que la expresión k va a ser igual. Yo tengo 1 menos 1, eso va a ser 0. Entonces este 1 con este menos 1 se eliminaría. Y me quedaría simplemente 2 por el seno de x por el coseno de x. Todo esto sobre coseno de x. Y esto a su vez está multiplicando por el coseno de x sobre seno de x. Observemos aquí. Coseno entre coseno se van a eliminar. Seno de x entre seno de x, recuerda que están multiplicándose, no hay problema, se puede simplificar. Seno de x con seno de x se elimina. Entonces la expresión k me quedaría de la siguiente forma. Sería 2 multiplicado por el coseno de x. Y abajo solamente queda la unidad. Entonces, al simplificar la expresión k, me queda 2 por el coseno de x. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, reduce, y me da la expresión c, que es igual a seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x sobre seno de x menos coseno de x. Y eso a su vez está restando con el coseno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Yo observo aquí que hay un seno a la cuarta de x menos coseno a la cuarta de x. O sea, quiere decir que acá hay una diferencia de potencias cuadráticas. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es la siguiente. C va a ser igual seno a la cuarta de x, eso viene de un seno al cuadrado de x y eso a su vez elevado al cuadrado. Y esto va a ser menos coseno a la cuarta de x, también viene de un coseno al cuadrado de x, todo eso elevado al cuadrado. Todo esto sobre seno de x menos coseno de x. Y esto sería menos coseno de x. Yo tengo acá diferencia de cuadrado porque ambos valores están en una potencia cuadrática. Entonces yo aplicaría acá diferencia de cuadrados. Entonces yo tengo acá que c va a ser igual. Como aplico diferencia de cuadrados, sería la multiplicación de la suma por la resta. Entonces yo tendría acá seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto por la diferencia, que sería seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x menos coseno de x. Y esto a su vez va a restarse con el coseno de x. Recuerda, tenemos que recordar algo, que el seno al cuadrado de x por el coseno al cuadrado de x, eso es identidades pitagóricas. Eso es igual a la unidad. Entonces yo voy a tener acá que c va a ser igual a todo esto vale 1 porque es identidades pitagóricas. Seno al cuadrado de x más coseno del cuadrado de x, ese es igual a 1. Entonces eso es por seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre seno de x menos coseno de x. Y esto a su vez menos coseno de x. Acá observamos que también hay potencias cuadráticas y se está restando. ¿Qué aplico? Diferencia de cuadrados. Entonces yo tendría que c va a ser igual seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x. Entonces eso va a ser una multiplicación de la suma por la resta. En este caso sería seno de x más coseno de x. Seno más coseno. Y eso lo voy a multiplicar la diferencia. Seno de x menos coseno de x. Todo esto sobre seno de x menos coseno de x. Y a su vez todo eso está restando con coseno de x. ¿Qué observamos aquí? Seno de x menos coseno de x entre seno de x menos coseno de x. Son iguales. Entonces estos dos valores en la división se van a simplificar. Me quedaría simplemente la unidad. Entonces, al simplificar esto me queda la unidad y multiplicaría con seno de x más coseno de x. Entonces yo tendría aquí que el valor de c va a ser igual a seno de x más coseno de x. Sería seno de x más coseno de x. Y a su vez todo eso está restando menos coseno de x. Sería menos coseno de x. Entonces yo tengo que el valor de c va a ser igual. Yo observo aquí
que coseno de x menos coseno de x, eso va a ser igual a 0. Entonces, simplemente la expresión C me va a quedar seno de x. Entonces, a mí en la número 3 me pedían reducir, entonces la reducción de la expresión C va a ser igual a seno de x. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si tangente teta elevado a la tangente teta y así sucesivamente hasta llegar al último exponente que es tangente teta, me dicen que es igual a 2. Además también me dicen que teta pertenece al tercer cuadrante, me piden hallar el seno del ángulo teta. Entonces vamos a desarrollar eso. Tengo que recordar algo. Si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la x elevado a la x y así sucesivamente hasta llegar al x y esto me es igual a un valor de n, esto por propiedad yo sé que va a ser que x va a estar elevado a la n y a su vez eso va a ser igual a n. Despejando tendría que el valor de x va a ser igual a raíz cuadrada de índice n de n. Entonces esta propiedad yo tengo que recordar para reemplazar en el dato que me da. Entonces es una propiedad de leyes de exponentes. Entonces yo tendría que tangente de teta elevado a la tangente de teta y así sucesivamente hasta llegar a tangente teta, eso es igual a 2. Aplicando propiedad yo voy a tener que tangente de teta elevado, recuerda que está elevado al valor de n, este valor de n también va a ser su exponente del valor x. Entonces sería tangente teta elevado al cuadrado y esto va a ser igual a 2. Entonces yo tendría que tangente al cuadrado de teta va a ser igual a 2. Ahora, a mí me piden hallar seno de teta, entonces esta tangente vamos a tratar de darle la forma del seno de teta. Ahora tangente, yo sé que por identidades pitagóricas, tangente va a ser igual a secante al cuadrado de teta menos 1 y esto va a ser igual a 2. Recuerda, identidades pitagóricas, tangente al cuadrado de teta es igual a secante al cuadrado de teta menos 1. Menos 1 pasaría a sumar, tendría que secante al cuadrado de teta va a ser igual a 3. Este 1 pasó a sumar y sería 3. Ahora, yo quiero el valor de seno y tengo secante de teta elevado al cuadrado. Lo que voy a hacer es transformarlo. Yo sé que secante al cuadrado de teta por identidades recíprocas viene a ser 1 sobre coseno al cuadrado de teta y esto es igual a 3. Lo que voy a hacer con este coseno es pasar a multiplicar. Tendría que 1 va a ser igual a 3 por el coseno al cuadrado de teta. Como yo necesito el seno, recuerda, lo que voy a hacer es trabajar con el coseno al cuadrado de teta. Para poder eliminar eso, voy a recordar mis identidades pitagóricas. Para poder eliminar eso, lo que voy a hacer es agregarle un 3 seno al cuadrado de teta. Porque recuerda, seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta, eso es la unidad. Entonces, para que no afecte la igualdad, lo que voy a hacer también es restar de nuevo 3 veces seno al cuadrado de teta. Ahora, una vez que he agregado eso, voy a operar lo de aquí. Entonces yo tendría que 1 va a ser igual 3 coseno al cuadrado de teta más 3 por seno al cuadrado de teta, factorizo el 3, me quedaría 3 por el coseno al cuadrado de teta más seno al cuadrado de teta. Todo esto menos 3 seno al cuadrado de teta. Recordar que estas identidades pitagóricas, esto viene a ser la unidad. Entonces me quedaría simplemente 1 igual, como esto sale 1, sería por 3, 3, menos 3 seno al cuadrado de teta. Menos 3 seno al cuadrado de teta lo paso al otro lado para que sea positivo, sería 3 seno al cuadrado de teta. Y este 1 pasa a restar con el 3, sería igual a 2. 3 lo paso a dividir y tendría que el seno al cuadrado de teta va a ser igual a 2 tercios. Como yo quiero el seno, ya tengo la forma del seno. Seno al cuadrado. Este potencia 2 pasa al otro lado como raíz. Y tendría que seno de teta va a ser igual a raíz cuadrada de 2 tercios. Pero tener presente que el seno, cuando es potencia cuadrática, admite dos valores. Eso quiere decir que acá va a ser positivo y a su vez va a ser negativo. Vamos a ver cuál de esos dos valores cumple. Recuerda que aquí me dan un dato del ángulo teta. Pertenece al tercer cuadrante.
como el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante, el seno de teta tiene que ser negativo. Entonces, como el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante, el seno del ángulo teta va a ser negativo. Entonces yo voy a decir que el seno de teta va a ser igual a menos raíz cuadrada de 2 tercios. ¿Por qué? Porque el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante y el seno es negativo. Entonces a mí me pedían hallar el seno de teta para el número 4, entonces eso va a ser menos raíz cuadrada de 2 tercios. Ahora, también se puede aplicar aquí, puedo aplicar aquí por el procedimiento de ángulo en posición normal. Recuerda, aplicas tu plano cartesiano, ubicas el ángulo teta en el tercer cuadrante y aplicas nuestro ángulo en posición normal. Y la misma idea te va a salir el mismo resultado. Entonces, el seno de teta que es igual a menos raíz cuadrada de 2 tercios. Eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, si secante de alfa más secante de beta más secante de teta es igual a 0, y también me dicen que tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta es igual a 0, me piden calcular 1 más secante de alfa por secante de beta más secante de beta por secante de teta. Todo esto sobre tangente de alfa por tangente de beta más tangente de beta por tangente de alfa. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo observo aquí en la expresión que me piden que el secante de alfa por secante de beta más secante de beta por secante de beta. Observo aquí que en esta suma se repite la secante de beta. De la misma forma en la parte del denominador, tangente de alfa por tangente de beta por tangente de beta. También observo que acá se repite la tangente de beta. Lo que voy a hacer ahí es factorizar. Entonces yo tendría aquí que C va a ser igual a 1 más. Como ambos tienen secante de beta, factorizo la secante de beta y me quedaría. A todo esto le factorizo, le quito secante de beta, me queda secante de alfa. Más. A todo esto le quito secante de beta, me queda simplemente secante de teta. Todo esto sobre la misma idea, acá ambos tienen tangente de beta, factorizo tangente de beta. ¿Qué me quedaría? Aquí le quito tangente de beta, me queda tangente de alfa. Más, acá factorizo tangente de beta, me queda simplemente tangente de teta. Entonces, ya tengo esta expresión después de haber factorizado. Ahora, estos dos valores voy a obtener a partir de los datos que me dan. Yo tengo secante de alfa más secante de teta. Entonces, a partir de aquí voy a hallar el valor de secante de alfa más secante de teta. Entonces lo que voy a hacer aquí es ecuación 1, ecuación 2. Entonces yo voy a decir aquí de la ecuación 1, yo tengo secante de alfa más secante de beta más secante de teta. Y eso es igual a 0. Voy a separar el secante de alfa por más secante de teta. Entonces el secante de beta lo mando al otro lado. Entonces yo tendría que secante de alfa más secante de teta va a ser igual. Secante de beta lo paso al otro lado. Si está positivo pasa como negativo. Entonces yo tendría secante de beta. Ahora vamos a buscar el valor de la tangente de alfa más tangente de teta. De la misma forma voy a trabajar aquí de la ecuación 2. De la ecuación 2 yo tengo que tangente de alfa más tangente de beta más tangente de teta, esto es igual a 0. Lo que voy a buscar es tangente de alfa más tangente de teta. Entonces tangente de alfa más tangente de teta. Esta tangente de beta lo paso al otro lado, entonces yo tendría aquí tangente de alfa más tangente de teta. Va a ser igual. Si esto es positivo pasa al otro lado como negativo. Sería tangente de beta. Entonces yo ya tengo el valor de tangente de alfa más tangente de teta y también tengo el valor de secante de alfa más secante de teta. Lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces yo digo que reemplazando tendría que C va a ser igual a 1 más secante de beta. Y acá tengo secante de alfa más secante de teta. Y secante de alfa más secante de teta es menos secante de beta. Entonces acá sería menos secante de beta. Todo esto sobre tangente de beta por tangente de alfa más tangente de teta. Y yo sé que tangente de alfa más tangente de teta es igual a menos tangente de beta. Sería menos tangente de beta.
Entonces vamos a seguir operando, sería igual a 1 más por menos, menos. Secante de beta por secante de beta es secante al cuadrado de beta. Todo esto sobre más por menos sería menos y tangente de beta por tangente de beta sería tangente al cuadrado de beta. Observo que 1 menos secante al cuadrado de beta es una identidad conocida. Yo conozco o yo sé que secante al cuadrado de beta menos 1, eso es tangente. Como acá está al revés, lo que voy a hacer es cambiarle de signo. Entonces yo tengo c que va a ser igual a ambos, le factorizo menos. Factorizando menos me quedaría a 1 positivo, le quito un menos, me quedaría menos 1. Y a menos secante al cuadrado de beta le quito el menos, me queda positivo. Entonces pondría el positivo primero, que viene a ser secante al cuadrado de beta. Menos 1. Lo que dice que este menos le cambia de signo a todo esto. Si operamos saldría lo mismo de arriba, sería menos secante al cuadrado de beta más 1. O sea, ahí no hay problema. Todo esto sobre menos tangente al cuadrado de beta. Observo aquí que este menos con este menos se van a eliminar y me quedaría c, que va a ser igual secante al cuadrado de beta menos 1, eso es conocido. Ese sí, por identidades pitagóricas, eso es tangente al cuadrado de beta. Todo esto sobre tangente al cuadrado de beta. Y tangente al cuadrado de beta entre tangente al cuadrado de beta, división de valores iguales, eso va a ser igual simplemente a la unidad. Entonces, a mí me pedían calcular la expresión c, entonces la expresión c va a ser igual a 1. Entonces la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, simplifica y me dan que la expresión e es igual al seno al cubo de x más coseno al cubo de x. Todo esto sobre secante de x más cosecante de x. Todo esto está multiplicado por la tangente de x más cotangente de x. Todo esto sobre 1 menos seno de x por coseno de x. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer aquí es todo convertirlo a senos y cosenos. Secante y cosecante lo convierto a senos y cosenos. Tangente y cotangente también lo convierto a senos y cosenos. Observemos aquí algo. Yo tengo seno al cubo de x más coseno al cubo de x. Eso viene a ser una suma de cubos. Entonces aplicamos lo que conocemos de producto notable. La propiedad de suma de cubos. Entonces yo tendría aquí que seno al cubo de x más coseno al cubo de x, aplicando mi producto notable, sería seno de x más coseno de x. Todo esto va a ser multiplicado por el primer valor, que en este caso seno de x, al cuadrado. En este caso, como es más, acá le corresponde menos. Luego sería menos la multiplicación de ambos valores, que sería seno de x por coseno de x. Todo esto le voy a agregar más el segundo valor elevado al cuadrado, o sea, sería coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre secante de x más cosecante de x lo voy a convertir a senos y cosenos. Secante de x por entidades recíprocas sería 1 sobre coseno de x. Más cosecante de x, eso es por entidades recíprocas, sería 1 sobre seno de x. Entonces todo esto va a multiplicarse por tangente de x más cotangente de x. La misma idea, lo voy a convertir a senos y cosenos. Tangente de x viene a ser identidades por cociente, sería igual a seno de x sobre coseno de x. Más cotangente viene a ser coseno de x sobre seno de x. Todo esto sobre 1 menos seno de x por el coseno de x. Entonces, vamos a seguir desarrollando. ¿Qué observo aquí? Observo que hay seno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x. Identidades pitagóricas, eso es igual a la unidad. Entonces yo tendría que seno de x más coseno de x, todo eso dentro de paréntesis, está multiplicado por seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, identidades pitagóricas, eso es igual a 1. Menos seno de x por coseno de x. Acá sería seno de x por coseno de x. Todo esto sobre 1 sobre coseno más 1 sobre seno. Suma de fracciones heterogéneas, multiplicamos en aspa, sería seno de x por 1, sería seno de x. Más coseno de x por 1 sería coseno de x. Todo esto sobre seno por coseno, que vendría de seno de x por coseno de x. Todo esto está multiplicándose por seno de x sobre coseno de x más coseno de x sobre seno de x. Cuando tenga esta forma, igual, suma de fracciones heterogéneas, multiplicamos en aspa. Sería seno de x por seno de x
sería igual a seno al cuadrado de x más coseno de x por coseno de x sería coseno al cuadrado de x. Todo esto sobre la multiplicación de ambos denominadores, seno de x por coseno de x. Seno de x por coseno de x. Todo esto sobre 1 menos seno de x por coseno de x. Entonces, sigamos desarrollando. A ver aquí. Lo que vamos a hacer aquí es, como observo que es suma de fracciones, vamos a hacer extremos y medios. Toda esta expresión recuerda que está dividido sobre 1. Y a su vez todo eso está dividido entre seno de x más coseno de x sobre seno de x por coseno de x. Entonces aplicamos extremos y medios. Este extremo, todo esto se va a multiplicar con seno de x por coseno de x. Entonces me quedaría acá seno de x más coseno de x. Todo eso multiplicado por 1 menos seno de x por coseno de x. Aplicando extremos y medios, el seno de x coseno de x multiplica con este valor de aquí. Y acá vendría a ser seno de x por coseno de x. Todo esto sobre, como debajo de esta expresión había la unidad, se multiplica con seno de x más coseno de x. Y me quedaría simplemente seno de x más coseno de x. Todo esto va a ser multiplicado acá, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, esa es la unidad. Recuerda que acá también vamos a aplicar extremos y medios. Todo esto sabemos que está dividido entre 1. Aplicando, multiplicamos extremos y medios. Recuerda que todo esto, por identidades pitagóricas, esa es la unidad. Recuerda eso. Entonces yo tendría que 1 por 1 es 1. Entonces acá me quedaría 1 sobre. Me quedaría acá abajo seno de x por coseno de x por 1 menos seno de x por coseno de x. Entonces acá me quedaría 1 menos seno de x por coseno de x. Y a su vez todo está multiplicándose por el seno de x por coseno de x. Entonces, sigamos. ¿Qué observamos aquí? Seno de x más coseno de x entre seno de x más coseno de x. Observamos que acá esos dos valores son iguales. Entonces lo que se va a hacer aquí es simplificar. ¿Qué más observo? 1 menos seno de x por coseno de x. Y abajo también tengo la multiplicación 1 menos seno de x por coseno de x. O sea, todos los valores son iguales. ¿Qué hacemos entonces? También se simplifica eso. Recuerda que se está simplificando porque todo aquí es una multiplicación. Seno de x, con este seno de x también se va. Coseno de x con el coseno de x también se va. Entonces, observo que todo es 0. ¿Qué me quedaría? Entonces la expresión E va a ser igual. En la parte de arriba simplemente me queda la unidad. Sería 1. Y en la parte de abajo también me queda la unidad. Sería 1 entre 1, simplemente 1. Entonces, en la número 6, que me pedían simplificar la expresión E, simplificando, E va a ser igual a 1. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si A por el seno de alfa por el seno de beta es igual a B por el coseno de alfa por el coseno de beta, me piden calcular m, que es igual a al cuadrado por secante al cuadrado de alfa más b al cuadrado por cosecante al cuadrado de beta, todo esto sobre a menos b, más a al cuadrado secante al cuadrado de beta menos b al cuadrado cosecante al cuadrado de alfa, todo esto sobre a más b. Entonces vamos a desarrollar eso. Entonces tenemos nosotros aquí secantes y cosecantes, cada uno con potencia cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es pensar o usar las identidades pitagóricas. Yo voy a tener aquí que m va a ser igual a al cuadrado secante al cuadrado de alfa, eso viene a ser igual a tangente al cuadrado de alfa más 1. Todo esto menos b al cuadrado cosecante al cuadrado de alfa, por entidades pitagóricas viene a ser cotangente al cuadrado de beta más 1. Todo esto sobre a menos b. De la misma forma más secante al cuadrado de beta lo voy a convertir también a tangentes. Entonces tendría que a al cuadrado por secante al cuadrado de beta, eso es igual a tangente al cuadrado de beta más 1. Todo esto menos b al cuadrado cosecante al cuadrado de alfa, por identidades pitagóricas va a ser igual a cotangente al cuadrado de alfa más 1. Todo esto sobre a más b. Entonces lo que vamos a hacer es operar. Tendría que m
va a ser igual a al cuadrado por tangente al cuadrado de alfa. Sería al cuadrado por tangente al cuadrado de alfa. Más a al cuadrado por 1, a al cuadrado. Menos b al cuadrado por cotangente al cuadrado de beta. Sería b al cuadrado cotangente al cuadrado de beta. Menos b al cuadrado más 1, menos b al cuadrado. Todo esto sobre a menos b. Acá va a ser más la misma idea. A al cuadrado por tangente al cuadrado de beta sería a al cuadrado tangente al cuadrado de beta. Más a al cuadrado por 1 sería a al cuadrado. Menos b al cuadrado por cotangente de alfa sería menos b al cuadrado por cotangente al cuadrado de alfa. Menos b al cuadrado más 1 sería menos b al cuadrado. Todo esto sobre a más b. Ahora, para buscar el desarrollo de esta expresión, lo que vamos a usar es el dato. Entonces, yo tengo aquí que a por el seno de alfa por el seno de beta es igual a b por el coseno de alfa por el coseno de beta. Entonces, del dato. Acá no te olvides que estamos usando del dato. Ahora, observemos algo. Yo observo aquí que en esta parte tengo que la al cuadrado está multiplicado por una tangente al cuadrado. Y a su vez observo aquí que la está multiplicando por una tangente al cuadrado de beta. O sea, a está multiplicando por una tangente de alfa y también está multiplicándose por una tangente de beta. Yo tengo aquí a que está multiplicando por seno de alfa. Para convertir a tangente lo que puedo hacer es dividir entre coseno de alfa. O sea, con este coseno de alfa lo pasaría a dividir y ya tendría el valor de a multiplicado por una tangente. Y este seno de beta lo mandaría al otro lado. Entonces yo tendría que a coseno de alfa lo paso a dividir con el seno de alfa, sería seno de alfa sobre coseno de alfa, eso viene a ser tangente de alfa. El seno de beta lo paso a dividir, sería coseno de beta entre seno de beta, eso va a ser igual a cotangente. Entonces esto va a ser igual a b por la cotangente de beta. Recuerda que el seno pasó a dividir al coseno. Entonces yo tendría que a tangente de alfa va a ser igual a b cotangente de alfa. O sea, tengo esta forma, pero veo que está elevado al cuadrado. Entonces yo voy a elevarlo al cuadrado a ambos. Al elevar al cuadrado tendría que a al cuadrado por tangente al cuadrado de alfa. Esto va a ser igual, no te olvides que aquí también se eleva. Si acá elevó al cuadrado, acá también se eleva al cuadrado. Sería b al cuadrado por cotangente al cuadrado de beta. O sea, yo observo que ya tengo esta expresión, que va a ser igual a b al cuadrado cotangente de beta. También observo que la está multiplicado por la tangente beta. Entonces, a partir de aquí puedo hallar también la cotangente beta. Yo tengo a multiplicado por seno de beta. Para hallar tangente de beta, porque yo necesito tangente beta, lo tengo que dividir entre coseno de beta. O sea, este coseno lo paso a dividir. Entonces yo tendría aquí que a multiplicado seno de beta, este coseno pasa a dividir, sería seno de beta entre coseno de beta, sería tangente de beta. Y esto va a ser igual, acá me quedaría b por el coseno de alfa. Este seno de alfa lo paso a dividir al coseno, sería coseno entre seno, vendría a ser cotangente de alfa. Lo mismo que tengo acá, mira, a por tangente de beta, a, pero acá está elevado al cuadrado, entonces a ambos elevado al cuadrado y obtendría que a al cuadrado tangente de beta al cuadrado por tangente al cuadrado de beta, eso va a ser igual a b al cuadrado por cotangente al cuadrado de alfa. Ahora, si te puedes percatar, el a al cuadrado tangente de alfa lo tengo aquí. Y el a al cuadrado tangente al cuadrado de beta lo tengo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es sus respectivos valores los voy a reemplazar. Toda esta expresión lo reemplazo aquí y esta expresión lo reemplazo aquí. Entonces, reemplazando tendría que a al cuadrado más tangente del cuadrado de alfa, que lo tengo aquí, es igual a b al cuadrado por cotangente de beta. O sea, esto de aquí lo vamos a reemplazar. Yo tengo que el valor de m va a ser igual. Todo esto que es a al cuadrado tangente al cuadrado de alfa vale b al cuadrado cotangente al cuadrado de beta. Recuerda que esto es al cuadrado y esto es al cuadrado. Entonces acá sería cotangente al cuadrado de beta. Luego sigue más a al cuadrado menos b al cuadrado cotangente al cuadrado de beta menos b al cuadrado. Todo esto sobre a menos b. Y a su vez le voy a sumar. Observo aquí que a al cuadrado tangente al cuadrado de beta lo tengo acá. Y
esto es igual a b al cuadrado cotangente al cuadrado de alfa. Sería b al cuadrado cotangente al cuadrado de alfa. Todo esto más a al cuadrado menos b al cuadrado cotangente al cuadrado de alfa menos b al cuadrado. Todo esto sobre a más b. Entonces, observamos aquí. B al cuadrado cotangente al cuadrado de beta menos b al cuadrado cotangente al cuadrado de beta. Acá es cotangente al cuadrado 1. Entonces, como son iguales con signo diferente, se van a eliminar. Saldría 0. Entonces, acá me quedaría m va a ser igual a al cuadrado menos b al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto sobre a menos b. Más, de la misma forma, 0, b al cuadrado por cotangente al cuadrado de alfa menos b al cuadrado por cotangente al cuadrado de alfa. Son iguales con signos diferentes. Entonces se van a simplificar. Saldría 0. Entonces me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Acá también me quedaría a al cuadrado menos b al cuadrado. Todo esto sobre a más b. Observo que acá hay diferencia de cuadrados en ambos. Aplico la fórmula para diferencia de cuadrados. Entonces sería m igual. Como es diferencia de cuadrados, sería la suma por la diferencia. Todo esto sobre a menos b. Más la misma idea. Diferencia de cuadrados, aplico la suma por la diferencia. Todo esto sobre a más b. Entonces, como tengo acá a menos b sobre a menos b, esos dos se van a eliminar. De la misma forma, a más b sobre a más b, eso también se elimina. Entonces, aquí me quedaría simplemente a más b más a menos b. Entonces, a más b más a menos b. Observo también aquí que b menos b va a salir 0, se anula. Entonces, yo puedo decir que la expresión m va a ser igual a más a, eso es igual a 2a. Entonces, a mí me pedían calcular el valor de la expresión m y m va a ser igual a 2a. Entonces, la respuesta en el ejercicio número 7.